Vamos a poner a, y vamos a poner a transmitir. Eh, ¿Ya? Muy buenas tardes para todos, o días o noches, desde donde nos estén viendo. Hoy tenemos una gran invitada que nos va a hablar sobre el certificado de discapacidad en Colombia, inicialmente. Esta invitada viene desde Medellín, Colombia, ¿no? Medellín, Colombia, Ella es por ahí dijeron. Karen Narváez. Eh, y se me olvidó el cabezote, Brian. No, ya lo voy a poner. Estaba esperando que terminaras de hablar. Estaba esperando que terminaras de hablar. Y nos fuimos. Somos una fundación sin ánimo de lucro. Brindamos apoyo a las personas con enfermedad de Pompe, huérfanas y discapacidad, junto con sus cuidadores y familiares. Encuéntranos en las redes sociales como Fundación Pompe Club Internacional. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Presenta si quieres a las otras fundaciones, Brian, y yo presento a Karen. Ok, bueno, tenemos el gusto de tener a Fundación MADI, Fundación Mi Mundo Ideal y Fundación Ciclemia. Además de Brian está sin sonido. pausa que estaba hablando sin sonido. Así de cuento. Bueno, repito, buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de tener fundaciones amigas como lo son Fundación MADI, Fundación Mi Mundo Ideal, Fundación Ciclemia y a la doctora Karen Narváez, calidad humana y excelente abogada. Muchas gracias a todos por su asistencia y esperamos que sea de agrado esta charla de ustedes y para ustedes. Adelante, Como Fernando. nos decía Brian, hoy tenemos a la abogada Karen Cristina Narváez, egresada de Unisabaneta, la Universidad Unisabaneta, con diplomado de la UPB de Salud Pública en Colombia, retos y oportunidades. Actualmente es líder de representación y defensa de los pacientes de enfermedades huérfanas en FECOER, vicepresidente de la Asociación Tejido Azul y conferencista en temas relacionados con legislación en salud y legislación en enfermedades huérfanas. Bienvenida, doctora Karen, ¿cómo está? Hola Fernando, hola Brian, buenas tardes para todos. Muy feliz de compartir este espacio con ustedes, muy emocionada porque veo que hay muchos participantes conectados por Zoom y me imagino que por las redes sociales también. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, como ustedes decían ahora, pues muy importante, que es el certificado de discapacidad. Voy a iniciar compartiendo mi pantalla, pero antes les quiero dar como unas recomendaciones para que pues el audio y la charla sea como fluida. La idea es que yo explique el tema y al final ustedes pueden alzar la mano, ir escribiendo sus preguntas por el chat y con mucho gusto al final pues las voy a responder y ser muy juiciosos como con los micrófonos cerraditos para que no hayan interferencias.
Bueno, ya están viendo mi pantalla. Sí, sí, doctora. Ok, perfecto. Un segundo, yo paso esto acá. Ok, listo. Entonces vamos a dar inicio. Eh, a mí en mis charlas siempre me gusta contar cómo desde la génesis, desde la historia, cómo fue que evolucionó cada cosa y por qué me parece importante. Porque en este momento el concepto de discapacidad en nuestro país ha evolucionado de una manera extraordinaria. Su evolución a lo largo de la historia acá, como dice esta frase, pues ha sido abismal. Incluso ahorita les voy a explicar que en el 2019 salió una ley, la 1996, donde dicen que las personas con discapacidad tienen ya capacidad jurídica para decidir por ellos mismos, porque acá en Colombia ya quedó totalmente derogada la interdicción. Entonces les voy a contar un poquito cómo fue que evolucionó ese concepto de discapacidad en la historia para que ustedes vean pues todo lo que tenemos en este momento y todo lo que se ha avanzado. Obviamente, pues todavía nos faltan algunas cosas, o bueno, o muchas cosas, pero realmente pues este concepto ha ido evolucionando mucho a nivel mundial. Entonces, remontándonos muy allá en la historia, eh, a las personas con discapacidad, ¿cierto? Por allá en las culturas antiguas, pues eran personas que las veían como sujetos que no tenían ninguna clase de derechos. Incluso en algunas culturas, por tener una discapacidad, los mataban, decían que eran personas que tenían poderes sobrehumanos, en otras culturas los consideraban brujas o brujos. Entonces, por esa condición, pues los mataban. Luego, como a mediados de la Segunda Guerra Mundial, empezó a cambiar como todo ese concepto de discapacidad, pero esa mirada que se le dio en ese momento era como una mirada muy asistencialista, muy paternalista, donde se decían que las personas con discapacidad pues se le reconocían de pronto algunos pequeños derechos que tenía, pero se consideraban que esas personas no tenían actitudes, habilidades, no podían trabajar, no podían estudiar. Como les digo, era un concepto totalmente asistencialista. Incluso en la Segunda Guerra Mundial, por la guerra, pues vinieron algún tipo de discapacidades y esas personas se consideraban héroes, ¿cierto? Porque tenían una discapacidad, pero no lo reconocían y no se podían como desarrollar en todas las esferas de sus vidas. Entonces les cuento que apenas en el año 2000 fue donde empezó a cambiar esa visión paternalista, esa visión asistencialista, donde se decía que la persona con discapacidad no tenía como esas actitudes y habilidades. Entonces, ¿qué dijo la Organización Mundial de la Salud? Ojo, las personas con discapacidad son personas que simplemente tienen una condición. Enseguida acá se los voy a mostrar en la definición que nos traje la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿qué nos dicen? Que la persona con discapacidad se puede desarrollar plenamente en todos los ámbitos de su vida. Puede trabajar, puede estudiar, puede conformar una familia, porque la Organización Mundial de la Salud nos dice que la discapacidad es simplemente una condición del ser humano. Pero miren lo que yo le estoy diciendo. Esta definición de la discapacidad y ese cambio de mirada fue apenas en el año 2000, o sea, apenas llevamos como 22 años hablando de este tema, que me parece pues como muy poco porque antes la mirada era muy diferente. Entonces miren que la Organización Mundial de la Salud nos dice
que es una condición del ser humano que de forma general abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones de la participación de una persona. Entonces, miren que nos dice que una deficiencia son problemas que afectan a una estructura o función corporal. La limitación de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas y las restricciones de la participación son dificultades para relacionarse y participar en situaciones vitales, ¿cierto? Pero en sí es simplemente una condición. Una persona en condición de discapacidad no es una persona enferma, sino que simplemente es una condición que limita para que realice algún tipo de actividades. Pero ahorita vamos a ver que para cada uno de los tipos de discapacidad existen diversos apoyos para que esa persona se pueda desarrollar en sociedad. Yo siempre en mis conferencias hay una frase que a mí me gusta mucho y que si la aplicáramos, pues todo sería mucho más fácil para las personas en condición de discapacidad. Y es que la sociedad es la que se tiene que adaptar a la persona con discapacidad. No es la persona la que se debe adaptar a la sociedad. Pero en nuestro mundo vemos que sí es así, es la persona a la que se tiene que adaptar. Entonces, por eso, por medio de políticas públicas, del voz a voz, de estas reuniones que son tan importantes para los pacientes, para los cuidadores y profesionales de la salud, la idea es eso, que cambiemos esa concepción y cada vez más las ciudades y la sociedad adapten su infraestructura, sus modelos de educación, los modelos laborales para que esas personas puedan participar activamente. Acá les voy a contar un poquito del marco normativo que hay acá en Colombia respecto a todo el tema de discapacidad. Y les cuento que en el año 2009 salió la ley 1346 y esta nos habla de que allí se aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2006, en el 13 de diciembre del 2006. ¿Y qué pasa? Cuando Colombia firma en una convención y en una asamblea de Naciones Unidas, ¿cierto? Un convenio, Colombia está diciendo a la Asamblea General de Naciones Unidas que se compromete a legislar sobre el tema de que firmó el convenio, ¿cierto? Entonces, como firmaron ese convenio en el del 2006, entonces Colombia en el 2009 sacó la ley 1346, donde allí se hablaba pues ya de todos los derechos de las personas con discapacidad. También en este marco normativo tenemos una ley muy importante que es una ley estatutaria. Cuando nosotros nos hablen de ley estatutaria, significa que es una ley con un rango mayor a una ley ordinaria. Por eso ustedes han visto la ley estatutaria en salud. Son leyes que tienen un rango muy importante. Entonces, en el tema de discapacidad, también está esta ley estatutaria 1618 del 2013, por las que se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, ¿cierto? Bueno, estas dos son como las leyes más importantes y ahorita, pues, cuando les cuente un poquito más sobre el tema de discapacidad, pues vamos a hablar puntualmente de la ley del certificado de discapacidad que salió el año pasado. Pero este es el marco pues normativo más importante. Hay muchísima más legislación respecto al tema de discapacidad, pero quise traer a colación pues como estas dos leyes que son las más importantes que tenemos en este momento. Y acá voy a traer dos definiciones que me parecen muy importantes para tener en cuenta en el desarrollo de nuestra charla. Y la primera es ¿qué es una persona en y o situación de discapacidad? Entonces son aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediado y largo plazo que al interactuar con diversas barreras, incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Lo que yo les decía ahora es simplemente una condición que limita la participación plena de una persona, pero como vamos a ver ahora con algunos apoyos, pues esa persona podría realizar esas actividades. Bueno, y la inclusión social.
Este tema también me parece muy importante porque en estos días me decían, Karen, pero es que usted me habla mucho de inclusión social y eso lo volvieron simplemente un tema de moda, que la inclusión social, pero a la final no hay acciones concretas que realmente den cuenta de que se están protegiendo los derechos de las personas con discapacidad. Usted habla de muchas leyes, de muchas sentencias de la Corte que protegen, pero a ver las acciones. Entonces yo les decía, sí, o sea, es cierto, últimamente se está hablando mucho de inclusión social y la idea no es volverle una moda, sino que la idea es recoger como todos esos insumos legales que tenemos en Colombia y aplicarlos a los casos de la vida real. Pues ya tenemos un avance que es la legislación, lo que tenemos que hacer es ayudar a esas personas a aplicar esa ley y que se les respeten sus derechos, ¿cierto? Por eso yo siempre les traigo a ustedes en las conferencias a colación sentencias de la Corte, porque es que me parecen tan interesantes, porque ustedes saben que la ley es general, ¿cierto? Y como la ley es general, se le escapan muchísimas cosas, pero uno leyendo sentencias de la Corte, que son casos concretos, vivencias concretas de personas con discapacidad, pues uno ahí puede tener muchos insumos y muchas herramientas para defender muchos derechos. Entonces, cuando nos hablan de inclusión social, es un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas oportunidades y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Entonces, si uno leyendo esta definición de inclusión social es una definición muy romántica, me dirán ustedes, ¿cierto? Porque allí se les deben respetar todo y sabemos que todavía hay muchísimas barreras, pero como les digo, la idea es ir avanzando poco a poco. La infraestructura, por ejemplo, de las ciudades hay veces es compleja y modificarla cuesta mucho dinero, pero paso a paso lo podemos ir logrando. Les cuento que acá en Medellín hay una corporación, Pequeñas Personas Latinas, que lograron que en algunos parques de la ciudad pusieran bancas más pequeñitas para que ellos se pudieran sentar, para que pudieran disfrutar, como dice esta definición, de ese bien o servicio que es para todo el mundo. Entonces yo creo que con acciones y poco a poco podemos ir logrando muchas cosas, ¿cierto? Y acá les voy a contar rápidamente, pues como las categorías de discapacidad que trae pues como la ley colombiana y están pues como clasificadas allí en el Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces la primera es la discapacidad física, ¿cierto? En esta categoría se encuentran personas que presentan pues deficiencias corporales, del musculoesquelético, bueno, como neurológicas, que les impide pues como de pronto caminar, desplazarse, cambiar o mantener posiciones del cuerpo, llevar o manipular o transportar objetos, ¿cierto? Pero para este tipo de discapacidad física, podemos ver que hay muchos apoyos para que las personas puedan realizar pues como las actividades personales, educativas, formativas, laborales, productivas, y son por ejemplo las prótesis, ¿cierto? Piernas o brazos artificiales, sillas de ruedas, bastones, caminadores, muletas, entre otros. Si bien es cierto, por ejemplo, una silla de ruedas, un bastón, un caminador, no va a curar la enfermedad del paciente, sí es muy importante porque ese paciente se va a sentir activo, se va a sentir incluido dentro de todas las actividades que realizan las personas en su vida cotidiana en la sociedad, ¿cierto? Miren que una silla de ruedas es muy importante porque la persona se puede desplazar por la ciudad o simplemente se puede desplazar de su cama a la cocina a preparar un alimento. Entonces, miren que esa parte es demasiado importante y esos apoyos son muy útiles, ¿cierto? Tenemos también la discapacidad auditiva, ¿cierto? Aquí se encuentran las personas que presentan en forma permanente deficiencias en las funciones sensoriales relacionadas con la percepción de los sonidos y la discriminación de su localización, tono, volumen,
y calidad, ¿cierto? Acá también pues hay unas ayudas puntuales que puede ser intérprete de lengua de señas, productos de apoyo como audífonos, implantes cocleares o sistemas FM, entre otros. Eso pues ya lo decide el médico tratante en consulta, que es lo que pues se acomoda mejor a esa persona que tiene discapacidad auditiva. Sabemos que si todos estos apoyos pues los envía el médico tratante, ¿cierto? Que esté adscrito a la EPS, pues la EPS debe hacerse cargo de todos estos apoyos que requieren las personas con discapacidad. También tenemos pues la discapacidad visual. En esta categoría se incluyen aquellas personas que presentan deficiencias para percibir la luz, la forma, el tamaño, el color de los objetos, ¿cierto? Y también pues hay unos apoyos allí importantes como programas de lectores de pantalla, programas magnificadores o información auditiva, entre otros. Tenemos la sordoceguera, que es una discapacidad única que resulta de la combinación de una deficiencia visual y una deficiencia auditiva, que genera en las personas que la presentan problemas de comunicación, orientación, movilidad y el acceso a la información. Allí el apoyo puede ser un guía de interpretación para poder desarrollarse y tener una inclusión social positiva. Está la discapacidad intelectual, que se refiere a aquellas personas que presentan deficiencias en las capacidades mentales generales, como el racionamiento, la resolución de problemas, ¿cierto? Hay personas que tienen discapacidad intelectual muy severa, ¿cierto? Y tienen una independencia, pues, personal muy grande, entonces allí, pues, se requiere de pronto de un apoyo de una persona para que esta persona, pues, se pueda desarrollar en la sociedad. Está la discapacidad psicosocial o mental, ¿cierto? Acá en esta discapacidad, pues resulta de la interacción entre las personas con deficiencias de alteración en el pensamiento, percepciones, emociones, sentimientos, comportamientos y relaciones, ¿cierto? Y también, por último, tenemos la discapacidad múltiple, ¿cierto? Porque una persona pues puede tener discapacidad física, pero también puede tener esa misma persona una discapacidad intelectual. Entonces miren que tenemos 7 tipos de discapacidad que reconoce la ley colombiana, el Ministerio de Salud y Protección Social y cada uno de sus apoyos. Les quería contar pues como cuáles son los tipos de discapacidad y iniciando mi conferencia les conté que la discapacidad intelectual y la discapacidad mental, pues ya los pacientes no tienen que ser declarados interdictos. Entonces, en esa pequeña historia que yo les conté cómo fue evolucionando el término de discapacidad, miren que ya tenemos ese avance tan grande, que es decir que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica y de verdad que eso ha evolucionado muchísimo porque en todo el trasegar y en el pasar del tiempo se dieron cuenta que aunque una persona con discapacidad mental o intelectual puede decidir por ella misma, ¿cierto? No significa que porque tenga esa discapacidad mental e intelectual no pueda decidir sobre aspectos importantes y aspectos que generen una acción jurídica, como por ejemplo casarse, en vender una propiedad, comprar una propiedad. Entonces, por regla general, como les digo, esas personas con discapacidad tienen capacidad jurídica para decidir. Cuando se estaba desarrollando todo ese tema, un magistrado ponente que fue el que pues apalancó como todo este proyecto de ley, demostró que un abuelito se podía expresar por medio de sus ojos. El abuelito no hablaba, tenía una discapacidad mental, pero el abuelito le hacían preguntas y si él cerraba los ojos una vez estaba diciendo que sí. Si lo cerraba 2 veces, era no. Entonces se demostró que realmente las personas tienen muchas maneras para comunicarse. O
sea, nosotros estamos acostumbrados que una persona para comunicarse es simplemente por la voz, hablando, ¿cierto? Pero a medida de que ha pasado el tiempo nos hemos dado cuenta que la comunicación es muy amplia y las personas se pueden comunicar de varias maneras, ¿cierto? Entonces, por eso cuando una persona tiene algún tipo de discapacidad, se le deben poner como todos los ajustes razonables y todos los apoyos que esa persona necesite para que se pueda comunicar y pueda transmitir lo que quiere. ¿Y por qué yo les hablo de esto? Que me parece demasiado importante, porque hay veces cuando las personas las declaraban interdictas, ¿cierto? Ni siquiera le preguntaban a esa persona algo tan esencial como, por ejemplo, ¿qué deseas comer? ¿Qué ropa te quieres poner? ¿Tú qué deseas? Simplemente porque la declaraban interdicta, creían que era una persona que no tenía capacidad de decidir absolutamente nada. Entonces, miren esto cómo se transformó y la mirada que tenemos ahora. Entonces, todas estas leyes, lo de la derogación de la interdicción la tenemos que hacer valer, ¿cierto? Y siempre que nosotros nos dirijamos a una persona con discapacidad, la debemos mirar a los ojos, preguntarle si desea esto o no lo desea, ¿cierto? No tenemos por qué preguntárselo al cuidador, debemos preguntarle a esa persona con discapacidad. Ya si vemos que por ningún medio esa persona se puede expresar, pues ahí sí tenemos que acudir al apoyo, ¿cierto? Porque ya se llama es simplemente un apoyo. La persona que... Karen, el sonido, disculpa. Ya me escuchan. Sí, ya Sí, ya escuchamos. te escuchamos, Karen. Disculpa, Karen. Tranquilo. Entonces les quise traer pues como este tema a colación. Obviamente pues no nos vamos a detener en la derogación de la interdicción porque sería otra charla, pero sí me parece importante que ustedes lo tengan allí en cuenta. Y también porque cuando ahorita enseguida vamos a hablar de del decreto del certificado de discapacidad, cuando ustedes lo leen, ustedes allí les van a hablar mucho de ajustes razonables y de apoyo, ¿cierto? Entonces, por eso fue también que cambió todo lo del certificado de discapacidad, porque ya tenemos que incluir todo este tema de la derogación de la interdicción en las demás leyes, ¿cierto? Y en la que teníamos antes, que era la 113 del 2020, pues obviamente no nos hablaban de todo este tema de que las personas con discapacidad ya tienen capacidad jurídica, ¿cierto? Entonces, por eso les quise como contar todo esto para que cuando ustedes lean esta resolución 1239 del 2022, se den cuenta también por qué fue que cambió y derogó totalmente la 130 del 2000, perdón, la 113 del 2020, ¿cierto? Para que tengan eso en cuenta, quedó totalmente derogada. Esta es la que tenemos actualmente en nuestro país, ¿cierto? Bueno, entonces aquí ya vamos a entrar en el tema del certificado de discapacidad. Es un procedimiento, ¿cierto? El procedimiento de certificado de discapacidad corresponde a la valoración clínica multidisciplinaria simultánea fundamentado en la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud, que permite establecer la existencia de discapacidad a partir de la identificación de las deficiencias en funciones y estructuras corporales, incluyendo las psicológicas, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación que presenta una persona. Entonces, ¿por qué es importante tener ese certificado de discapacidad y tener una caracterización clara desde el Ministerio de Salud de cuántas personas con discapacidad hay en Colombia y en qué territorio se encuentran? Primero, porque esto les sirve al Estado para poder crear políticas públicas para la comunidad en condición de discapacidad, ¿cierto? Para mirar dónde se encuentran concentradas más personas con discapacidad, en qué territorios, qué tipos de discapacidad pues son más prevalentes o no, y así pues poder sacar proyectos, actividades, tener como beneficios en cada uno de los
territorios para este tipo de población, ¿cierto? Para eso también es muy importante. Y para el paciente y para el cuidador, pues también es muy importante porque cuando yo tengo ese certificado de discapacidad, según en el territorio donde yo viva, municipio o ciudad, pues me voy a ver beneficiado de esos programas y de esos proyectos que se generen allí para esa comunidad de discapacidad, ¿cierto? Dependiendo de los recursos que ellos tengan, es que de allí van a salir pues como esos programas y esos proyectos. En todos los territorios se manejan de diferente manera, ¿cierto? En algunos territorios, cuando la persona tiene ese certificado de discapacidad, pues puede acceder de pronto a auxilios de vivienda, a auxilios de alimentos, de estudio, hay capacitaciones para los cuidadores, pero como les digo, eso varía de acuerdo al territorio y de acuerdo al dinero que pues pongan allí para el funcionamiento de la comunidad en condición de discapacidad. Entonces, si una persona desea sacar esa certificación de discapacidad, lo primero que tiene que hacer es dirigirse a las secretarías de salud departamental o municipal. El certificado de salud no se saca ante la EPS, sino que debe ser ante la Secretaría de Salud municipal o departamental. Entonces, ¿qué debe hacer esa persona? En primer lugar, debe llevar la copia de la historia clínica que incluya todos los diagnósticos de la clasificación internacional de las enfermedades, ¿cierto? Relacionados allí con la discapacidad y todos sus soportes de apoyo diagnóstico, ¿cierto? Entonces se debe dirigir a la EPS y allí sacar toda su historia clínica y anexarle pues todos esos exámenes diagnósticos que tiene pues de las patologías que tiene la persona, ¿cierto? Entonces, eso es el primer paso, llevar la historia clínica y todos los apoyos diagnósticos que son los exámenes, ¿cierto? Como dice la ley, esta historia clínica no requiere tiempo de vigencia. Lo otro, cuando ustedes se acerquen a la Secretaría de Salud a solicitar la valoración, ustedes le van a decir a la persona si requieren que el equipo multidisciplinario lo valore institucionalmente o domiciliariamente. ¿Y qué significa eso? Domicilio es que ese equipo multidisciplinario se desplaza a la casa del paciente. ¿Por qué? Pues porque es un paciente que es complejo que se desplace porque su discapacidad es muy severa. O si el paciente se puede desplazar, pues ya lo envían a la IPS con que tenga contrato la Secretaría de Salud y allí le realizan pues esa valoración. Pero eso es muy importante que ustedes lo manifiesten porque la ley pues nos trae a colación esas dos opciones. Y también lo que yo les decía ahora, tenemos que informar si esa persona requiere apoyos o ajustes razonables, ya sean de movilidad, de comunicación, de acceso a la comunicación o requieren una persona de apoyo, ¿cierto? De ser necesarios, deben ser establecidos por el médico tratante del prestador de servicios de salud a la red de la entidad promotora de salud. ¿Qué significa eso? Que si yo requiero un apoyo o un ajuste razonable, pues me dirijo a la EPS y que en la historia clínica el médico tratante me ponga allí que yo requiero tal apoyo, ¿cierto? Eso es muy importante, tenerlo allí dentro de la historia clínica en caso de necesitar un apoyo o un ajuste razonable. Entonces miren que por eso les conté ahora toda esa historia y lo de la derogación de la interdicción, porque cuando ustedes lean estas nuevas leyes, pues ya nos van a hablar en todas de apoyos y ajustes razonables, ¿cierto? Y ya por último, pues la Secretaría de Salud distrital o municipal o la entidad que haga sus veces deberá asegurarse que la persona solicitante de la orden comprenda de qué se trata la realización del procedimiento de certificación de discapacidad y manifiesta estar de acuerdo con iniciar el proceso en obtención de dicha orden, ¿cierto? El funcionario de la Secretaría pues le debe explicar muy bien a la persona con discapacidad
pues para qué lo va a adquirir, qué derechos tiene, ¿cierto? Cómo es el proceso. En caso, por ejemplo, de que la primera valoración me digan a mí que no me van a dar el certificado, pues porque no tengo el porcentaje que se requiere, el porcentaje de discapacidad que se requiere para obtenerlo, pues que le expliquen que tienen una segunda opción de valoración, ¿cierto? Obviamente esa segunda valoración no la pueden hacer en la misma IPS donde me valoraron la primera vez, sino que se va a realizar en otra IPS, pero tengo pues como la opción de pedir una segunda valoración. Entonces en esa cita, pues el funcionario le debe explicar todo, como todo el trámite al paciente, ¿cierto? Les cuento que la ley simplemente trae como estos pasos que uno los ve como sencillos, ¿cierto? Uno los lee y uno dice, no, pues es muy sencillo, es simplemente pues pedir la valoración, llevar mi historia clínica, los exámenes diagnósticos y manifestar pues si requiero algún apoyo o ajuste razonable, ¿cierto? La ley también dice que en 18 días el paciente ya debe tener el certificado de discapacidad desde el día en que pidió la valoración, llevó los documentos. En esos 18 días se deben hacer todos estos pasos, ¿cierto? Pero vemos que en la realidad eso no pasa. Muchas veces, pues los pacientes se acercan a pedir esa cita de valoración, llevan su historia clínica y les dicen que no hay recursos, que todavía no hay contratación con las IPS. Entonces, realmente ese tiempo de los 18 días que nos dice esta resolución no se está cumpliendo, ¿cierto? Puede ser que también afectó el cambio de gobierno, de contratación, el Ministerio de Salud es el que asigna los recursos para que todo ese equipo multidisciplinario pues esté allí, contraten las IPS, pero hay veces pues como que todos los recursos no están allí disponibles. Entonces, en caso de que yo necesite ese certificado de discapacidad y ya han pasado muchos días, pues la primera opción es enviar un derecho de petición solicitando, y si no hay respuesta con el derecho de petición, yo tengo derecho a acudir a la acción de tutela, ¿cierto? Para poder pues como hacer valer mi derecho y que yo tenga la valoración por ese equipo interdisciplinario. Bueno, algo que trae la ley que es muy importante es que ese certificado de discapacidad se tiene que actualizar en algunos casos. Entonces, cuando un menor de edad certificado cumpla 6 años, yo debo ir a la Secretaría de Salud y actualizar ese certificado de discapacidad. Lo mismo cuando hay un menor de edad certificado y cumple 18 años, ¿cierto? Debo volver para que me actualicen ese certificado. Y por último, cuando a criterio del médico tratante se modifiquen las deficiencias corporales o las limitaciones en la actividad o restricciones en la participación. ¿Qué significa esto? Que de pronto pues haya una evolución, como dice allí, positiva o negativa de la condición de salud. Entonces, en ese caso, pues también tengo que ir a actualizarlo. O sea, son las tres, pues como puntos donde yo debo saber que tengo que actualizar ese certificado de discapacidad. Lo traje a colación porque es una pregunta pues como muy común que tienen en los pacientes. Algo que se me escapó acá y no lo puse en la diapositiva es que el certificado de discapacidad que emiten las secretarías de salud es para las personas que están en el régimen contributivo y subsidiado. Si son personas que están en regímenes especiales, ¿cierto? Como policía, bueno, como todos los regímenes especiales que hay, cada régimen debe sacar pues como su propio registro y realizar como la ruta para que a esos pacientes pues también sean allí caracterizados y tengan su certificado de discapacidad. Entonces eso también es importante, que el régimen especial pues no es ante la secretaría, sino ante el régimen donde esté pues como afiliado en la persona. Quise traer esta imagen que yo sé que muchos de ustedes la han visto, que algunas discapacidades se ven así y otras discapacidades se ven así. ¿Por qué? Porque mire que yo ahorita cuando les conté cuáles discapacidades habían pues dentro de la ley colombiana,
En ninguna parte nos hablaron de la discapacidad visceral o no visible, que enseguida les voy a mostrar de qué se trata, ¿cierto? Siempre cuando nosotros creemos que una persona tiene discapacidad es porque la vemos así, en silla de ruedas, con muletas, con un bastón, etcétera, ¿cierto? Pero tenemos que ser conscientes de que hay discapacidades que no se ven. ¿Por qué? Porque la persona visualmente se ve muy bien, ¿cierto? Y eh, logo que traigo acá es de la discapacidad visceral o no visible. Acá en Medellín ya hay algunos centros comerciales que en los baños y en sus zonas comunes ya está este símbolo de discapacidad, que es de la discapacidad visceral o no visible. No sé si ustedes de pronto cuando han ido a un centro comercial lo han visto, ¿cierto? Pero se ha ido pues como intentando lograr que también esa discapacidad visceral o no visible sea muy conocida para que las personas vean que no solamente es cuando una persona está en una silla de ruedas y que es una discapacidad visceral o no visible. Las personas con discapacidad visceral son aquellos individuos que debido a alguna deficiencia en una función de órganos internos, por ejemplo el cardíaco o el diabético, se encuentran impedidas de desarrollar su vida con total plenitud, aunque no tengan complicaciones en el campo intelectual, en sus funciones sensoriales o motoras. Pueden afectar a las funciones del sistema cardiovascular, hematológico, inmunológico y respiratorio, digestivo, metabólico, entre otros. Algunos ejemplos son fibrosis quística de páncreas y la insuficiencia renal crónica y la hipertensión pulmonar, ¿cierto? Por ejemplo, una persona tiene fibrosis quística o hipertensión pulmonar por ejemplo, va a subir unas escaleras o va a subir una loma o simplemente con agacharse, esa persona se va a cansar, se va a desaturar, ¿cierto? Entonces miren que esa persona tiene una limitación para realizar algún tipo de actividades, pero visualmente no se ve. Entonces tenemos que hacer ese voz a voz de que esta discapacidad visceral o no visible existe. ¿Por qué? Porque muchas personas para acceder al certificado de discapacidad, cuando tienen discapacidad no visible, es muy complejo. Se los niegan mucho porque pues no la ven como en condición que está en una cama, que no puede caminar, que no ve, que no oye. Entonces la idea es que hagamos ese voz a voz y que en las secretarías de salud, los funcionarios, los mismos médicos que hacen la valoración al paciente, conozcan de que existe esta discapacidad no visible. Incluso cuando yo vaya a llevar mi historia clínica, yo puedo hablar con el médico tratante y decirle, doctor, voy a solicitar mi certificado de discapacidad y necesito tan amable que usted me ponga allí dentro de mi historia clínica que efectivamente la condición que salud que yo tengo genera una discapacidad no visible, que usted me ponga allí cuáles son las limitaciones que yo tengo al tener esta patología, ¿cierto? Para que allí, cuando tengamos esa valoración, pues tengamos los insumos necesarios para demostrar que sí tengo esa discapacidad no visible. Bueno, eso era todo lo que les quería contar. Quedo muy abierta a sus preguntas y por último, pues les quería decir que vayan a las redes sociales, a Instagram y a TikTok y busquen esta página, Tu Derecho en Salud. Es un proyecto pues que tengo nuevo. Allí saco muchos videos de temas de legislación en salud que le pueden interesar a muchas personas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Karen. Muy buena la información. Ya tenemos varias manitas levantadas y tenemos también varias preguntas. Entonces empezamos con Dayana. No sé si Brian nos puede abrir el micrófono. Pero por favor, Cortas. preguntas puntuales, cortas, ojalá menos de 30, 20 segundos. ¿Sí? Adelante. No vamos a me dices- contestarlas todas por tiempo. ¿Me Entonces dijiste quién, vamos a Dayana? contestar ¿Dónde algunas. está? ¿Me dijiste quién, Dayana? Sí, pero no sé, se me fue Dayana porque no la veo ahora. Dayana. Abrir el mic, ¿dónde está Dayana, Dayana? levanta la mano. Ahí, aquí está. Ahí ya está. Adelante, Dayana. Hola, Aló, Dayana. buenas.
Hola, mucho gusto. Mi nombre es Dayana Antolines, soy de la ciudad de Bogotá. En estos momentos tengo una condición que se llama hipoacusia neurosensorial severa. Yo quería saber de qué, o sea, respecto a ello, cómo yo sabría que puedo adquirir una discapacidad. Ujú. Pues Dayana, mira, para tú saber si tienes de pronto condición de discapacidad, es lo que yo les explicaba ahora, ¿cierto? Que tú misma mires que tienes como limitaciones para realizar algún tipo de actividad, ¿cierto? Entonces Sí, allí pues eso es lo que te van a valorar, que si tienes pues bastones, sillas de ruedas, bueno, algún apoyo de esos, pues allí ya hay un elemento importante para que tú veas que si tienes discapacidad. Pero si no tienes ninguno de esos apoyos y consideras que tienes una discapacidad no visible como lo explicaba, pues ya también tú miras, no es que yo me canso muy fácil subiendo escaleras, bueno, yo me tengo que desplazar siempre, por ejemplo, en un taxi, porque para mí es demasiado complejo coger transporte público, porque, bueno, me dan mareos, me puedo caer al bajarme del bus. Bueno, depende como de esos síntomas que genere tu patología y qué limitaciones tienes tú. Ok, muchas gracias, Dayana, por la pregunta. ok, Gracias, Dayana. perfecto. Porque resulta y acontece que yo tengo diagnosticado al mismo tiempo vértigo periférico, del cual el vértigo hace que pues me den vómitos, he estado en UCI y pues digamos que la verdad en estos momentos para el campo laboral es muy difícil. Yo llevo meses tratando de buscar empleo y se me ha sido, o sea, exageradamente brutal buscar trabajo porque no dan la oportunidad de que la persona que por tener una disminución auditiva no tenga la posibilidad de tener un empleo. Ujú. Pero Diana, si tú requieres pues el certificado de discapacidad, la idea es eso, si tienes varias patologías, pues anexar todas las historias clínicas que tengas de tus diagnósticos, ¿cierto? Y ellos unen como todo esto y allí pues pueden como mirar el tipo de discapacidad. Y en cuanto a tu discapacidad auditiva, pues mirar a ver de pronto en qué empresas conozco varias, por ejemplo, Metro creo que se llama, no sé, es Metro, sí, en Metro he visto varias personas cajeras que tienen discapacidad auditiva y están trabajando allí. Entonces también pues como mirar a ver otras opciones. Yo sé que no es fácil, pero sí he visto personas con discapacidad auditiva trabajar en varios almacenes Sí, de cadena. sí, es verdad, pero resulta que en la mayoría de empresas exigen el audífono, porque ya Mm, debo tener audífono y no lo tengo porque en eso, inclusive vengo la personería de acá de Bogotá, yo soy de la localidad de Suba y acabé de llegar de allá, me dijeron que debo hacer una tutela porque pues la verdad mis exámenes los presenté y me dijeron que sí, que tengo realmente una hipoacusia neurosensorial y del cual pues requiero con urgencia los audífonos porque me están impidiendo al mundo laboral como tal, porque pues yo estoy completa, pero como tú decías anteriormente, es una discapacidad que no se ve. Sí, yo ujú, puedo verme normal y ando normal y vivo mi vida casi normal, pero no saben las otras personas lo que vive uno. Sí, en ujú. realidad, como uno con esta discapacidad, bueno, o la condición que tengo que es auditiva, del cual el vértigo, vivir con eso es horrible porque el vértigo es tenaz. Ya he estado 2 veces en UCI y Listo. eso es tormentoso. Listo, Dice, muchísimas Sí. gracias. Gracias, gracias. Dayana. Adelante, siguiente. 1, 2, 3. John, tú puedes activar el ¿Albanidia? micrófono. ¿Albanidia? John, tú ¿Está puedes por activar el acá? micrófono, John. ¿Vas a Ah, decir sí, algo, yo John? puedo activar el micrófono también. Hola, buenas noches Hola. para todos y todas. Quería contarles que yo he tenido la oportunidad de estar por fuera de Colombia y para el ingreso a muchos sitios turísticos en Estados Unidos, en Europa y en algunos países piden el certificado de discapacidad. Yo confieso que yo no lo tengo. Tengo una enfermedad huérfana que se llama distrofia muscular, no lo tengo. Me tengo que poner las pilas a sacarlo. Lo que llevo conmigo siempre es la historia clínica.
pero igual me han dejado ingresar a los sitios turísticos y no cobran para personas en condición de discapacidad o enfermedades huérfanas. Entonces, más que en Colombia, también para los que nos gusta salir es importante que lo tengamos. Buen dato. Buen dato, gracias, Johncito. Mm. Albanidia, Adelante, Albanía, porfa, Albanidia que tiene la manito levantada. para que todos entren, todos puedan hablar. Hola, Albanidia, ¿cómo estás? Parece no tiene buen sonido. Bueno, mientras entra la otra persona que está por acá, Luzmeri, en Facebook hay muchas personas que, bueno, saludan a la doctora Karen. Adicional a eso, pues también preguntan en dónde se saca el certificado de discapacidad. Jorge Monroy nos dice que mi pregunta es que en el municipio donde vivo la Secretaría de Salud me tiene esperando este proceso para valorar, no sé, por burocracia o por recursos, no se puede hacer en otro municipio. O sea, la pregunta de él es si no se puede hacer en otro municipio. Él tiene distrofia muscular. ¿Qué hago para que el proceso se agilice? Creo que eso lo dijiste en algo en lo que hablaste, ¿cierto, Karen? Sí, pues mira que no se puede hacer en otro municipio, tiene que ser Ok. donde esté domiciliado el paciente, la persona, ¿cierto? No te puedes ir a otro municipio, porque como les dije, pues los recursos son para las personas que viven en el territorio, ¿cierto? Entonces, si no has podido acceder a la cita de valoración, pues puedes enviar un derecho de petición manifestando pues que por favor te hagan todo el proceso. Si aún así persiste pues como la negación porque guardan silencio o simplemente te dicen que no hay recursos, pues podemos acudir a la acción de tutela. Bien. Gracias, Karen. Luz Mary, ¿vas a decir Luzmeri algo? no. em, Buenas tardes, habla allá, con allá está. Luzmeri. Hola, Luzmeri. Quiero hacer una pregunta. Mi niña ya tiene el certificado de discapacidad, pero no sé cuáles son los beneficios que ella tiene ante la EPS y la doctora Karen Narváez nos decía que depende del el sitio donde estemos ubicados, también tenemos otros beneficios. Entonces yo quisiera saber a dónde uno se dirige para averiguar cuáles son los beneficios que mi niña recibiría por tener ya el certificado de discapacidad. Bueno, Luzmeri, tienes que averiguar en la Secretaría de Salud donde vives qué proyectos tiene ellos para las personas con discapacidad y que ya tienen el certificado, ¿cierto? Entonces vas allá a la Secretaría de Salud y preguntas. Mira que, por ejemplo, John ahora decía que para salir a otros países es importante, pero también es importante como, por ejemplo, para el pico y placa, ¿cierto? En muchas ciudades, los pacientes que tienen el carnet de discapacidad, pues el día de pico y placa pueden salir con su carro porque pues lo permite por tener el carnet de discapacidad para uno ahorrarse filas en los bancos y todo, ¿cierto? No tener que hacer esas filas tan largas y más que es un paciente, entonces muestra su certificado de discapacidad y se las puede ahorrar. Y en cuanto a la EPS, pues realmente no es que haya un beneficio específico por Ujú. tener discapacidad. Igual si una persona pues tiene condición de discapacidad y una patología huérfana, una patología crónica, pues la idea es que la atención en salud sea fluida y no tenga barreras en el acceso a los servicios de salud. Gracias, doctora Yo Karen. quería agregar algo ahí, ojo, en el pico y placa siempre y cuando la persona del certificado esté manejando. Ojo, que sea la que maneja. Sí, eso pasa también acá en Bogotá. Sí, ajá. Gracias, Brian, por Pues, esa aclaración. Tenemos otra, Brian, de acá. Esta y otra más. Y terminaríamos. ¿quién dejamos entrar? Daisy quiere hablar. Daisy, sí, Daisy, qué pena que se me ha olvidado. Daisy, hola. Bueno, Ábrele el hola, micrófono porque sí, allá. hola. Bueno, yo quiero de pronto colaborarles un poquito con Con una parte Bogotá. importante aquí en Bogotá. Y es Gracias, Daisy. que, digamos, en lo que ustedes han preguntado, Bogotá ha cambiado algunas normas que nos han ayudado, nos han permitido
de una u otra forma que el certificado de discapacidad desde la Secretaría de Salud de Bogotá se haga un poco más rápido. Uno de los inconvenientes que teníamos la gran mayoría de personas para sacar nuestro certificado de discapacidad era el papel del certificado de residencia. Ya en este momento no nos están solicitando ese documento de residencia, sino que lo que piden es que estemos activos sí o sí en el ADRES o BDUA y que completemos el resto de papeles. ¿Qué pasa? Que algunas personas aquí en Bogotá dicen, pero yo he hecho las vueltas y no me llaman, yo he hecho las vueltas y no. Ellos envían la información siempre por correo cuando ya la hemos radicado. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas no están pendientes de ese correo. La IPS que nos asignan nos dan un día y una hora exacta. Creo que ahí la doctora Karen decía algo. Cuando nosotros ya vamos a sacar el certificado, debemos cumplir con esa hora y ese día. No nos reagendan por las mismas excusas que de pronto decía también la doctora Karen. En algunas IPS no tienen contrato todo realizado, en otras IPS pues tienen una carga grandísima. Entonces, si Fernando no llegó hoy a las 6 de la tarde, pues ya perdió su turno y que le toca hacer nuevamente el proceso. O sea, ya la IPS no te reagenda, ¿sí? Ahí toca nuevamente hacer el proceso en la Secretaría de Salud, volver como nuevamente a esa cola y por eso es que a veces se hace demorado. ¿Sí? ¿Qué debemos tener? Otra cosa clara, que no podemos entregar diagnósticos viejos. Ahí también ya no nos ponen cuidado. Si yo Daisy entrego un diagnóstico del 2000, pues estamos en el 2024, pues no va a tener lógica, ¿cierto? Y muchas cuidadoras están entregando este tipo de diagnóstico. Lo digo porque nosotros en la entidad que trabajo, aparte de estar en mi fundación, trabajo en una entidad pública, nosotros hicimos una convocatoria, Karen, pues te comento, para ayudar acá en Bogotá, a facilitar eso de la entrega de los certificados. Y lo vivimos, o sea, lo digo porque lo vimos, nos llegaron sobre todo los chicos pequeños que ya tienen 15, 16 años, nos llegaron los cuidadores con certificados de cuando tenían 7, 8 y 9 años. Yo entiendo y el argumento de muchos de los cuidadores es que ese certificado es que su discapacidad no ha cambiado, pero hay que actualizarlo. Ahorita queremos entregar y lo podemos hacer de manera se me olvidó, por una página, o sea, de manera Sí, virtual, por la perdón, se me página olvidó la Trámites palabra. en Línea. Lo podemos hacer de manera virtual, hay un link especial, ya te lo copio, Fer, ahí al Sí, chat para que porfis. los que estén en Bogotá, si no lo han hecho, lo puedan hacer. Tener escaneado la fotocopia del documento, la fotocopia del recibo del agua, preferiblemente. Traten de enviar ese porque aquí no se Karen allá en Medellín, pero aquí en Bogotá piden el recibo del agua porque es el más completo en la parte de georreferenciación. Tiene dirección exacta, barrios, La tiene localidad. tu estrato, sí, es el más completo. Y esos documentos los debemos tener en PDF listos para enviarlos y en el momento que entro a la página poderlos ir cargando. Lo otro es que no podemos estar sin sistema de salud. Entonces, digamos, yo Daisy, soy la hija y mi papá se quedó sin trabajo y no tenemos salud y no hemos actualizado para que quedemos ya no de contributivos, sino subsidiado y no estoy todavía visible, no me van a llamar. Entonces debemos estar muy pendientes de eso para poder acceder a estos beneficios. Beneficios en Bogotá, pues Karen, no sé si todas las EPS, pero por ejemplo aquí, si yo tengo mi certificado de certificado de discapacidad en las EPS, lo radico y me exoneran de las cuotas moderadoras. ¿Sí? Y de algunos costos, de algunos exámenes que tienen un valor alto, ahí hay como un promedio, no me acuerdo si es el 30 o 40%, que también te ayudan con eso. La tarjeta tuya, cuando la vamos a sacar, nos piden ese certificado de discapacidad. Para la parte laboral es fundamental. Lo piden en todo, ¿cierto, Daisy? Digamos, en este caso yo me encargo de ayudar a entrar a diferentes empresas, personas con discapacidad, y pues las empresas siempre nos piden que la persona tenga su certificado de discapacidad. Entonces, cuando yo inicié la charla, pues no estaban todos, pero realmente yo les decía que yo siento que el certificado de discapacidad ya es otra cédula de nosotras las personas con discapacidad. Entonces, creo que Karen nos explicó muy bien. De hecho, te agradezco la aclaración de la discapacidad nueva, porque, digamos, me hiciste pensar, yo sufro mucho con los trasplantados.
porque no están ni allí ni acá, o sea, estaban como en un limbo, lo que tú decías, no se les nota, pero requieren ciertos cuidados y ciertos horarios para hacer alguna parte de su tratamiento, que es muy chévere ahorita poderlo sustentar con lo que acabas de decir. Entonces, Karen, agradecerte a las personas que asistieron que no han hecho el certificado, háganlo, Háganlo. no es difícil, es dedicarle el tiempo y hacerlo bien, o sea, entregar todo bien porque pues algo que piden ahí es un número telefónico y a veces ponemos el que no pagamos, entonces pues obviamente no hay una persona que pueda estar 20 veces llamando a Karen, Karen contésteme, Karen contésteme, sino que son 1 o 2 llamadas porque pues el listado es muy grande. Eso era pues lo que quería aportar desde Bogotá. Karen, muchas gracias. Brian, gracias. Fernando, gracias. Y a las otras fundaciones invitadas también muchas gracias, porque siento que este es un tema de discapacidad que moviliza a toda Colombia. Ujú. No, Daisy, de verdad que muy apropiada tu intervención. Muchísimas gracias, pues, como por aclarar esos detalles. Acá en Medellín también piden el recibo de la luz porque pues es la única manera de saber, como tú dices, la referencia de qué extracto está la persona. ¿Por qué es importante eso? Porque hay una cosa que tú me hiciste caer en cuenta, Daisy, que por ejemplo hay veces, por ejemplo acá en Medellín, hay unos beneficios, supongamos, económicos, ¿cierto? Pero si es una persona con discapacidad que vive en un extracto 6, ese auxilio económico, pues no es correcto que se lo den, ¿cierto? La idea es que accedan personas que realmente lo requieran. Entonces, también por eso es importante, pues, saber dónde está localizada la persona, qué extracto es, bueno, su nivel socioeconómico, porque la idea es que estos ayudas económicas pues realmente vayan donde la persona que la requiere, porque igual pues no es mucho dinero, pero entonces imagínense una persona que no necesite recibir 100, 200 mil pesos, pues realmente no se está haciendo pues lo que la ley quiere con eso. Entonces por eso también es importante como conocer todos estos datos. Muchísimas gracias, Daisy. Vamos con cada de manitas, Brian, si me puedes hacer el favor de darle palabra. Cada de manitas es de acá de Bogotá también. Pero no tiene la manito levantada. ¿Dónde está Cade? Pidió la palabra por chat. Sí, sí lo vi. Em, ¿Lo ves, Brian? ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por este espacio tan bonito, un espacio de socialización y de información muy oportuna para todos. Yo quisiera aprovechar a los expertos que están en sala para que me sacaran a mí personalmente como cuidadora de una duda, pero de paso para poder informar a otras personas que también les podemos socializar la información. Y es, en ese momento, pues todos sabemos que pues hay muchísimas enfermedades huérfanas en el mercado, por decirlo así, que ya están mejor dicho, haciendo estragos en las vidas de las personas. Pero entonces esas cantidades de enfermedades huérfanas que están sin sintomatología, que están sin definición específica ni siquiera por la Secretaría de Salud, ni eso, ¿cómo puede una persona especificar sus síntomas para ir a solicitar su certificado de discapacidad? Porque ahí hay muchas de las enfermedades huérfanas que son muy incapacitantes en cierto momento. Hay muchas personas que no han logrado definir sus propios síntomas en sus cuerpos, pero está latente el problema. Entonces, sí es una inquietud bastante grande que yo tengo y que me gustaría que me orientaran un poquito en el tema para poder ampliar esta información. Gracias.
Bueno, a ver, si es por ejemplo una enfermedad huérfana, no sé si te refieres a las que están pues ya enlistadas y las que reconoce la ley colombiana, ¿cierto? Que ustedes saben que este año salió la resolución 023 del 2023, donde hay 2.236 enfermedades, ¿cierto? Huérfanas que reconoce la ley colombiana, pero sabemos que a nivel mundial pues hay aproximadamente 9.000, ¿cierto? Entonces, si yo soy un paciente diagnosticado con una enfermedad huérfana, que no esté dentro de ese listado, ¿cierto? Pero obviamente pues ya me diagnosticaron, tengo pues mi historia clínica, tengo mi examen diagnóstico, si me diagnosticaron por clínica, pues yo con eso ya puedo ir a pedir mi certificado de discapacidad. Como les decía ahora, pues cada quien reconoce como los síntomas que tiene, cada una de las patologías tiene unos síntomas puntuales y yo ya entonces hablo con mi médico tratante y le cuento pues qué limitaciones tengo para que me pongan como todas esas anotaciones allí, ¿cierto? No sé si te referías a eso, si respondí tu pregunta. Es que no tiene que ser una enfermedad huérfana para tener certificado de discapacidad. O sea, puede ser Exacto. cualquier persona que tenga una discapacidad, sean las que dijo la doctora Karen, puede ser física, bueno, todas Ajá. las discapacidades que ella nos mostró en la charla. Exacto. Y también puede ser una discapacidad por un accidente de tránsito, ¿cierto? Exacto. Mm. No tiene que ser pues enfermedad huérfana o un paciente trasplantado o un paciente con cáncer, no, puede ser un accidente de tránsito, un accidente que tuvo la persona y quedó con algún tipo de discapacidad. Bueno, chicos, solamente podemos contestar 2 preguntas más porque pues la profesional era 1 hora y ya vamos hora y Tranquilo, cuarto. Fernando. Entonces vamos con Vamos dos con Carlos. preguntas de acá Carlos Dueñas. de acá. Entonces, Carlos Dueñas es de una fundación, si no estoy mal. Adelante, Hola, Carlos. ¿me escuchan? Sí, hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, Brian, Fernando, Karen, qué gusto escucharlos y muchas gracias por todo. Quería hacer 2 comentarios. He sabido de varias ocasiones en que la Secretaría de Salud pone problema para entregar el certificado si uno no lleva el código del diagnóstico. Específicamente mi hija con acondroplasia no estaba dentro de la historia clínica el código, entonces por eso nos pusieron problema, entonces hago ese comentario. Y otra cosa que me llamó la atención, nosotros teníamos la salud en Saludcop, después Café Salud, después Medimás, todas esas EPS que han ido falleciendo y las historias clínicas se perdieron, no existe la más remota posibilidad de conseguirlas, entonces la historia clínica de mi hija se limitaba a 2 años para acá, que se me hace terrible porque yo no pude demostrar muchísimos de los tratamientos y de las condiciones clínicas que ella tuvo cuando vivíamos en Bogotá, porque ahora estamos viviendo en Ibagué. Entonces, afortunadamente fueron receptivos y parece que entendieron la situación, pero se me hace peligrosísimo porque entonces terminaron fue creyendo en lo que yo les dijera, que puede ser tanto de ancho como de largo, tener sus buenas cosas, pero también sus malas cosas. Y otra cosa, en relación con lo que hacía el comentario Brian, cuando la persona va en un carro autorizado para circular el día de restricción, no necesariamente la persona tiene que ir manejando. Con que vaya dentro Excelente. del vehículo es suficiente, porque hay muchas personas que por sus mismas patologías no pueden manejar, pero el hecho de que la exigencia es que esté dentro del vehículo, no Carlos, necesariamente manejando. Carlos, discúlpame, no te puedo Sí, encontrar eso. cuando mi hija, cuando vivíamos en Bogotá, esa era la norma y es que Secretaría ponte de a pensar, Movilidad, pero de cada ciudad, Brian. Ah, de hecho, en Pero la Ibagué es lo norma mismo. cambió. Aquí nunca me han Sí. exigido que Laura maneje, me exigen que ella esté dentro del vehículo, Yo porque no también todas había las escuchado personas eso, pueden Carlos. manejar. Perdón, Sí. Fernando. Yo también había escuchado eso, Carlos, que Sí. la persona debe estar en el carro para poder que no le, para estar excepto de pico y placa, por ejemplo. Exacto, que esté haciendo uso del carro, más no necesariamente manejando, porque hay personas que por sí no pueden manejar. Entonces, eso es otra cosa que yo he notado, que a nivel territorial se supone que existe una legislación nacional, pero es muy adaptada a cada región y eso puede ser peligroso, porque entonces aquí me frenan que porque no llevo el código, se me escapa el nombre en este momento, y yo código nunca sigue, había oído ese tema. ¿Perdón? código sigue.
Exacto, y yo nunca había escuchado eso a nivel legislación nacional. Entonces empiezan a poner trabitas que en Atlántico es así, pero en Boyacá es asá, pero en Nariño es azul. Entonces ahí empiezan, perdónenme el término, los despelotes. Tenemos que tratar de ser exigentes de que se acojan a la ley tal cual está escrita a nivel nacional. Ujú. Carlos, mira, muchas gracias. Muy importante todo lo que dices. Mira, por ejemplo, acá en Medellín, ¿cierto? Ustedes saben que en muchas ciudades está el área metropolitana. Entonces, si yo voy, por ejemplo, y tengo el certificado de discapacidad de Medellín y sale la ley de, pues está lo de la del pico y placa, me va a servir para Medellín, pero si yo me desplazo, por ejemplo, para un municipio del área metropolitana de Envigado, pues allí no me va a servir. Entonces yo digo, Correcto. pues eso también es como una barrera al paciente porque debería salir como para toda el área metropolitana. Entonces el paciente pues tendría que tener como permisos en todos esos municipios. De hecho, para Me todo el país, gustaría, Karen. exacto, y me gustaría mucho conocer esa ley, Carlos, porque realmente lo que decía Brian aquí también ha sucedido, es cuando el paciente esté manejando. Entonces sí me gustaría, porque no la conozco la verdad, cuál resolución o ley es la que dice que es cuando el paciente esté allí, pues independientemente si esté manejando o no. Igual también pues ahorita lo voy a consultar, pero sí me parece muy importante como tener eso claro, Carlos. Correcto, Karen. Y otra cosa que se me hace gravísima. Yo tengo amputado un dedo pulgar de mi mano derecha y, o sea, soy una persona en condición de discapacidad. De hecho, tú por el hecho de utilizar gafas, por ese solo hecho, eres una persona en condición de discapacidad, pero nunca vamos a poder comparar mi discapacidad con una persona que esté cuadraplégica. O sea, los grados son diferentes. ¿Cómo se está manejando eso? Porque el certificado de discapacidad valora, cuantifica una cantidad de aspectos, pero el decir, de hecho, hoy me lo ratificaron cuando le estuve haciendo unas gestiones, de que eso no tenía ninguna validez, ninguna importancia, me dijeron los médicos. ¿Cómo diferencian una discapacidad, digámoslo, básica, como puede ser una amputación de un dedo o unas gafas, con una discapacidad mucho más grave, porque no las podemos poner en el mismo recipiente? Tiene que haber una diferenciación. ¿Cómo se hace esa diferenciación, Karen? No, pues claro, Carlos, porque por ejemplo, pues sí, yo utilizo gafas porque yo no veo muy bien de lejos, ¿cierto? Pero obviamente, pues imagínate donde se incluyeran todas las personas que tenemos gafas, pues imagínate, todos tendríamos discapacidad y tendríamos que tener el certificado. Pero eso cuando a ti tienes esa valoración con el equipo multidisciplinario, ellos te hacen muchas preguntas, es como tipo entrevista, entonces te preguntas si te desplazan solos a coger tu transporte público, cómo son tus actividades de la vida diaria, qué limitaciones tienen, o sea, ahí analizan muchos aristas, ¿cierto? De la persona, cómo es su funcionalidad en el día a día y ahí es donde ya sacan el porcentaje. Sí, Porque eso lo entiendo, obviamente, Karen. ajá. Perdóname, te interrumpo, pero el punto es que a mí por ley me pueden dar certificado de discapacidad por una cosa, digámoslo, elemental, simplemente por las gafas, porque por definición sí cumplo la definición de discapacidad. Y esa es mi pregunta y mi preocupación. En este país que hay tantos avivatos, no, yo saco mi certificado de discapacidad porque me amputé un dedo, por decir mi caso, que es una cosa muy elemental, muy llevadera, digamos, lo que no es grave, por ponerlo así en términos básicos, pero no es justo que me pongan, que me midan, que me den el certificado en igual forma a una persona con distrofia muscular. No, Entonces, esa es total. mi pregunta. ¿Cómo se diferencia, cómo se califica la gravedad? Por ejemplo, a nivel pensional, yo nunca voy a poder tener beneficios por simplemente que me falta un dedo, mientras hay otras personas que sí lo merecen. Yo sé que para eso ya existe el certificado de invalidez, creo que es el que dan las juntas Sí, regionales Carlos, de pero nos invalidez. estamos desviando del tema porque acá estamos hablando de certificado de discapacidad. Correcto, Fernando, pero te concreto mi Entonces, pregunta. ¿Cualquier persona puede sacar el certificado de discapacidad sin importar su gravedad de discapacidad? No, Carlos, no. Ellos son muy estrictos cuando hacen la valoración. Cualquier persona no lo puede hacer. Eso sí estoy totalmente segura. Ellos son estrictos. Perfecto. Sí, O sea, cualquier me pueden gracias, persona no Carlos. rechazar, lo por puede decirlo así. sacar. Ok, No, ok. Muchas gracias, Perfecto. Carlos. Esa era mi duda. Muchas gracias, Karen y Gracias. Fernando. con gusto. Listo, entonces, pues hasta acá quedamos.
Les agradecemos muchísimo. Nos extendimos un poquito, pero espero que pues todos hayan quedado claro. Igual esta charla queda grabada en Facebook. No sé si Karen quieres dar algunos datos tuyos, pues además de la página que tienes de Tu Derecho en Salud, o si quieres dar algo de redes o tu correo para que las personas puedan contactarse contigo. Tú nos dirás. Pues Fernando, ya les dije que me podían buscar allí en Tu Derecho en Salud, en TikTok, en Instagram. Y para los pacientes que están acá conectados, que tengan enfermedad huérfana, me pueden escribir al correo de representación y defensa @fecoer.org. No sé si Fernando o Brian lo puedan escribir en el chat, que por medio de FECOER, pues allí les puedo brindar asesoría a los pacientes de huérfanas. Y en el canal que les digo de Tu Derecho en Salud, pues allí sí hablo de muchos legislación diversa en salud, no solo de huérfanas, sino de cáncer, de trasplante, de certificado de discapacidad, de exoneración de copagos, de transporte, para que entonces busquen la página y estén allí pues como actualizados con los videos que voy subiendo. Bueno, pues Y muchas gracias. Muchas muchas gracias, gracias, Karen. Fernando, por la Gracias invitación. a todas las personas que están hoy acá, ¿no? A las fundaciones que nos colaboraron, a Daisy desde la Fundación Mi Mundo Ideal, que por ahí nos la han preguntado mucho en Facebook, y por acá también. Daisy, ¿quieres dejar un correo electrónico también, si lo quieres escribir? John, de la Fundación MAI, muchísimas gracias también por estar acá. A Deciclemia también están por acá, Carlos. Carlos Dueñas también, muchísimas gracias por estar acá, y a todas las personas que se tomaron esta hora y media con nosotros. Muchísimas gracias. Quedaron muchas preguntas en el tintero, lo sabemos. Pueden también escribirnos al correo de nosotros de la fundación, que es comunicaciones@clubpompe.org. Con muchísimo gusto se las haremos llegar a la doctora Karen. Y pues bueno, de aquí en adelante vendrán muchísimas cosas más, con otras charlitas que vamos a tener. Muchísimas gracias. Daisy, ¿quieres decir algo? Johncito. Daisy, tu correo, el correo de la fundación, porque nos lo están pidiendo por Facebook. Listo, ya lo coloco ahí. Muchas gracias nuevamente. Acabo de enviarles el link para la guía de trámites, o sea, donde pueden consultar y enviar los documentos. O lo mismo desde la Alcaldía de Bogotá, también el listado de temáticas. Ahí encuentran pues todo lo que se requiere para sacar el certificado de discapacidad. Y el correo en este momento lo estoy escribiendo. Muchas gracias a Johncito, todos. Fundación MADI. Johncito. Johncito no está. Johncito se fue. Bueno, pues ya con eso terminaríamos. Muchísimas gracias. Y pues nada, estamos nuevamente en próximas charlas o próximos eventos que tengamos. Fernando, mira, están Dime. pidiendo el correo de FECOER, porfa. Espera, yo lo anoto. Sí, porfis, Karen. Correo de Daisy es fundación.mimundoideal@gmail.com, ¿cierto, Daisy? Acá Catherine Bolívar te está mandando saludos por Facebook, que hace muchísimo, que sabe muchísimo, dice por acá. Ay, dile que saludes. Bueno, acá está Gracias. el de Karen, representación y defensa @fecoer.org. Ajá. Recuerden que la charla va a quedar grabada en Por Facebook. fin, problema técnico tenía. Sí. Yo lo tenía listo. Pues si nos podemos tomar una foto antes de que acá el señor le da X a la esta, pues sería fabuloso, porque la vez pasada me la hizo. Entonces, y Johncito, se está por ahí. Ponga la cámara. Prendamos la cámara todos para tomarnos la fotico. Y todavía no estamos en vivos. Uf, Ahora sí pueden prender la cámara todos. yo dije, si estamos en vivo. Bueno, ya Espera, pueden ¿qué prender la sería cámara. qué pena, Araceli, Albanidia, por ahí teníamos las preguntas. Vamos a ver cómo hacemos para responderlas. Johncito, hola. Armando Noriega, señor Armando, ¿cómo está? Liliana, Eliana, Jonathan.
Bueno, Giselle, Erika, Lina Patricia, para que prendan la Paula, cámara. Eliana. Elvis, Giselle. Fernando, buenas tardes de Con mucho. grupo de miastenia gravis. Doctora, buenas tardes, ¿cómo ha estado? Hola, Armando. ¿Cómo va? bueno, Y ya. muchas gracias en verdad porque muchos pacientes han estado con la inquietud de poder obtener los beneficios. Lo que explicaban ahí de lo de la tarjeta Tu Llave, de lo de las filas en los bancos y de lo de las EPS, por decir algo, Sanitas, ellos vieron la condición de nosotros y nos exoneraron de los copagos. Entonces ahí ya tocaría mirar en las EPS cuáles tienen ese programa, porque creo que no lo tienen todos. Ujú. Gracias, Listo, entonces vamos Armando. a tomar la foto para ya despedirnos. Entonces, 1, 2 y 3. Bueno, muchas gracias a todos. Tengan un feliz día y los esperamos en una próxima reunión. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Feliz Gracias. noche. Chao, Karen, gracias. Gracias, Doctora, Karen. gracias y Súper. buenas noches. Gracias, feliz noche, dulce sueño. Gracias, chao. Ah, pues, Chao. Gracias por la atención. Muchas gracias, muy interesante la conferencia. Con mucho gusto.